están todos? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes para platicar, sin lugar a dudas, de uno de los más extraordinarios exponentes de la pintura occidental, que es Diego Velázquez, eh, considerado por muchos como probablemente el más grande de todos. Al menos esto lo dijeron muchos de los pintores que le siguieron, incluidas figuras como Francisco Goya en la misma España, pero también, como lo veremos brevemente con una pintura que retrata su impresión de Villa Medici en Roma. Lo dijeron también personajes como Maneo, Monet y tantos otros, ¿no? Velázquez es sin lugar a dudas una figura impresionante. Si la semana pasada decíamos con Miguel Ángel que de Miguel Ángel teníamos solamente un puñado de cuadros, pues de Velázquez no decimos algo mayormente distinto. Eh, porque se tienen poco más de 100 cuadros suyos, se tiene noticia de muchos otros que pintó y que tristemente han desaparecido o fueron destruidos en incendios y en guerras, víctimas de todo tipo de eventualidades. Y entonces, pues tenemos una colección concentrada de obras, una parte muy importante de ellas ubicadas en el Museo del Prado, en Madrid, y con ello una oportunidad maravillosa de adentrarnos en la vida y la obra de esta figura excepcional. Un hombre que se dedicaba a la pintura, pero que también tenía una gran ambición en materia política y que luchó a lo largo de toda su vida adulta por encumbrarse en el contexto de la corte del rey Felipe IV, al que sirvió toda su vida, o prácticamente toda su vida. Y y esto es curioso porque se da así al grado de que en algún momento, ya cuando en sus últimos años se le hace se le sigue una especie de proceso de investigación previo a que se le confiera la Orden de Santiago, incluso él trata de presentarse no como pintor, sino eso, como funcionario público. Eh, y siendo que lo que le abrió las puertas de Palacio en un primer momento fue su gran habilidad como extraordinario pintor. Pero bueno, pues comencemos el recorrido de hoy. Y pues esto nos lleva a España, ¿no? Y nos lleva a un periodo posterior al del Renacimiento en el que vivió Miguel Ángel. Miguel Ángel, decíamos la semana pasada, muere a los 88 años en 1564. Velázquez nace en 1599, 35 años después, en una Europa que pues ha ido cambiando aceleradamente. Y en una España que progresivamente se ha ido convirtiendo en una potencia, en particular en virtud de sus vastísimas posesiones de ultramar. Eh, Aunque no solo sus posesiones de ultramar, todavía en tiempos de Felipe IV, en tiempos de Velázquez, y el cuadro de la rendición de Breda así lo atestigua, las posiciones de España en Europa pues también se extendían, por ejemplo, hacia el norte de Europa, en lo que hoy son Bélgica y Holanda o los Países Bajos, e incluían también Portugal. Entonces, pues nace en una gran España, en una Europa que todavía está sumergida en las guerras de religión, que no terminarán sino hasta 1648 con la firma de la Paz de Westfalia, y que por lo tanto pues ve a esa misma España abrazar fervorosamente la fe católica que se siente obligada a difundir y a defender. Y pues Velázquez servirá a la corte de los Habsburgo, que asumían esa responsabilidad. Y eso pues también está involucrado en su conflicto con los independentistas de los Países Bajos, de las Provincias Unidas del Norte. En fin, el punto es que Velázquez nace, decíamos, 35 años después que Miguel Ángel, en una Europa cambiante y convulsa, en una España cada vez más rica, cada vez más poderosa, pero también cada vez más emproblemada. Y al propio Velázquez le va a tocar ver pues las glorias, ¿no?, del siglo de oro español, y al mismo tiempo también en la década de los 40 le empieza a tocar ver el declive de la Casa de los Habsburgo, el inicio del declive de la Casa de los Habsburgo. Pero bueno, cuando hablamos de Velázquez hablamos de un sevillano,
Velázquez nace en la ciudad de Sevilla el 6 de junio de 1599. Y a diferencia de un Miguel Ángel que, como vimos, estuvo yendo y viniendo entre Florencia y Roma a lo largo de toda su vida, Velázquez se muda muy jovencito a la ciudad de Madrid y ahí va a hacer prácticamente toda su vida, salvo algunos viajes muy esporádicos y breves que hace en compañía del rey, o los dos viajes largos que hace a Roma, a Italia, para poder formarse en la tradición clásica. El resto del tiempo, y renacentista, el resto del tiempo lo vemos en la ciudad de Madrid. Y si bien su obra está repartida por el mundo, decíamos que es a Madrid y en concreto al Prado a donde hay que ir para poder ver la mayor parte de su creación. Decíamos que nace un 6 de junio de 1599 en Sevilla, y Sevilla en ese momento ocupa un lugar importantísimo en el contexto de la geografía española. Desde tiempos de Isabel de Castilla, a Sevilla se le asigna la tarea de pues regular todo el comercio con las colonias en las Américas, y por lo tanto Sevilla pues es un lugar por donde pasa muchísimo dinero, pero también por donde pasan representantes de infinidad de geografías y culturas. Es un lugar cosmopolita e interesante. Y ahí es, decíamos, donde nace nuestro pintor. Su padre, Juan Rodríguez de Silva, su madre, Jerónima Velázquez. Su nombre completo, esto es interesante, es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pero según una tradición de sus tierras, abraza el apellido de su madre, y por eso lo conocemos como Diego Velázquez. En algunas ocasiones, ya adentrado en su carrera, firmará algunos cuadros como Silva Velázquez, pero en fin, lo conocemos, decíamos, por el nombre de su mamá. Y su familia era de condición económica más bien limitada, sin mayor conexión con el mundo del arte. Esta es la que, según la tradición, es considerada su casa, que ha tenido infinidad de usos a lo largo de la historia y que recientemente fue adquirida con la pretensión de establecer ahí un museo que conmemore como el lugar de nacimiento de Velázquez. Y pues desde muy jovencito empieza a demostrar un gran talento en materia artística, al grado de que a los 10 años ya lo encontramos como aprendiz en los talleres de algunos de los más importantes pintores de Sevilla, incluido el que aparece ahora en su pantalla, Francisco Pacheco. Él va a empezar a formarse bajo el auspicio de Francisco Pacheco en 1610, a los 11 años de edad. Y Pacheco va a ser una influencia importantísima a lo largo de su vida. De Pacheco se suele decir que no era un gran pintor, pero sí era un gran maestro de pintores. Y además, Pacheco no solamente va a ser su maestro, sino que además va a ser su suegro, porque eventualmente Velázquez se casa con la hija de Francisco Pacheco, Juana Pacheco. Se casan el 23 de abril de 1618, cuando Velázquez tiene 19 años. Entonces es su maestro, es su suegro, y también va a ser su biógrafo. La fama de Velázquez fue tal en vida que pues vio cómo su vida se narraba en distintas obras de autores como su propio suegro, Francisco Pacheco. El otro de sus biógrafos importantes, y hablaremos al ratito de él, les leeré una cita simpática, fue Antonio Palomino. Y fueron 6 las biografías que se publicaron en vida de Velázquez. Se conocen así como las vidas de Velázquez. Y pues no eran sino un reflejo contemporáneo en el siglo XVII de aquella tradición que Giorgio Vasari había comenzado en el Renacimiento con su obra conocida precisamente como Las Vidas, de la que ya hemos hablado muchas veces aquí en Escolars. Bueno, pues entonces, un joven talento precoz que a los 10 años está ya haciendo las veces de aprendiz en los talleres sevillanos. Y como buen aprendiz, al igual que ya lo platicábamos la semana pasada con Miguel Ángel, pues hace lo que le corresponde, ¿no? Tiene que preparar los pigmentos, tiene que preparar los lienzos,
tiene que poner las bases para que los pintores, para que el maestro después realice sus obras, y a la par va aprendiendo a pintar, a dibujar a lápiz, con el carboncillo, con los pasteles, y eventualmente se le introduce en el arte de pintar al óleo, que era pues el camino que seguían todos estos jóvenes que querían ser pintores. Y Velázquez pues supera sin mayores dificultades todas las pruebas que estas labores le representan, al grado de que ya a los 18 años, un 14 de marzo de 1617, vemos cómo aprueba el examen para él mismo poder convertirse en un maestro de pintura. Eso quiere decir que a partir de este momento él ya puede firmar sus cuadros con su propio nombre y no el del maestro del cual él era aprendiz. Él puede tener sus propios discípulos, que era una fuente de ingreso de los pintores, y tener su propio taller. Y entonces, pues gracias a la aprobación de ese examen, cuyo sínodo es encabezado por Francisco Pacheco, él puede incorporarse al gremio de los pintores de Sevilla, como era pues la usanza, ¿no? Acuérdense, él nace en una sociedad profundamente jerarquizada, donde cada quien es la sociedad barroca, cada quien tiene un lugar específico en el mundo y hay muy poca movilidad social. Por eso, pues, esta pretensión que él tiene de llegar a encumbrarse en la corte y eventualmente a ser noble, pues era una pretensión descomunal en esa época. Y es gracias a su buen oficio como pintor y a sus buenos oficios como político, ya lo iremos platicando un poco más adelante, que eventualmente lo consigue. En aquella época, la única manera en la que un hombre que nacía con una condición humilde podía encumbrarse en la sociedad era a través de la carrera militar o a través del clero. Y Velázquez demuestra que también es posible hacerlo a través de la pintura. Estamos en esa época heredera del Renacimiento, en donde los pintores dejan de ser anónimos, como lo eran en la Edad Media, y se van convirtiendo en grandes figuras heroicas. Y decíamos, ¿no? Pues Velázquez es uno de ellos. Bueno, entonces, listo, ya tenemos a un Velázquez de 19 años, ha concluido sus estudios, está ya casado. ¿Y qué es lo que está pintando? ¿Qué pinta el Velázquez joven? Bueno, pues pinta de entrada bodegones, que era una figura de origen flamenco y que se había puesto muy de moda en la Sevilla de la época. Recordemos que en el contexto del surgimiento del protestantismo, no son pocas las iglesias protestantes que son muy reacias a permitir que los artistas reproduzcan figuras de la divinidad. Y por lo tanto, toda la temática religiosa se transforma. Al mismo tiempo que, por ejemplo, pues toda la tradición de pintar a los santos, que era muy propia del catolicismo, también es vivamente atacada, y eso también hace que en el universo de la pintura pues desaparezcan una serie de temáticas que durante siglos habían sido particularmente dignas e importantes. Y ese vacío en el universo de los países protestantes es llenado, entre otras cosas, con la práctica de pintar bodegones, naturalezas muertas, escenas de espacios cotidianos, como podían ser cocinas o talleres, en donde los pintores se daban a la tarea de retratar con el mayor realismo posible los objetos con los que la gente convivía cotidianamente. Y muchas veces a esos bodegones se les daban profundos significados de carácter trascendente. Esta es la misma tradición en la que se va a formar un Vincent Van Gogh, como ya lo hemos platicado por aquí. Como buen holandés, él sabía de esto, y cuando pinta su silla o la silla de Gauguin, pues sabe que está abrazando una tradición antiquísima de pintar sillas solas, propia del universo holandés, y que representan a Cristo, ¿no? Por poner un ejemplo entre tantos, ¿no? Entonces los bodegones estaban muy de moda, venían de Flandes, y en Sevilla estaba muy, muy en boga el pintar hermosos bodegones. Y esto es lo que nos regala a muy temprana edad, eh, en su esfuerzo por lucirse pintando
ese tipo de figuras, Diego Velázquez, ¿no? Este es uno de sus cuadros más famosos de sus años sevillanos, Anciana friendo huevos. Velázquez, además de estos bodegones, va a pintar también imágenes religiosas y va a pintar retratos. Entonces, ahorita aquí, en la primera parte de esta sesión, vamos a ver algunos ejemplos de los tres temas, ¿no? De los bodegones, las imágenes religiosas y los retratos. Eh, Algunos datos interesantes, ¿no? De esta anciana friendo huevos. Bueno, antes de eso, en esta primera etapa de su trabajo, eh, Velázquez abraza con magnificencia un elemento propio de la pintura de la época, tomado del chiaroscuro de Caravaggio, que es lo que en el contexto español se llama el tenebrismo. Y aquí lo vemos muy claramente. Vean en esta anciana friendo huevos, cómo claramente hay una fuente de luz que está del lado izquierdo, al frente de la habitación y que proyecta la luz hacia el rostro de esta anciana y de este niño y los objetos que están sobre la mesa, lo mismo que la cazuela en la que se están friendo los huevos, y en la parte de atrás esta oscuridad contrastante que aumenta el dramatismo de la escena, focaliza nuestra atención en las figuras que resaltan sobre ese fondo oscuro. Esto es una cosa muy propia del barroco, ¿no? Recordemos que el barroco nace como un arte que busca reivindicar las verdades de la fe que los protestantes niegan y que los católicos abrazan. Y en buena medida, pues eso significa seguir pintando la vida de Cristo y la vida de los santos. Y hay que representar esas vidas de una forma dramática y llamativa. Y uno de los recursos a los que Caravaggio accede para poder conseguir ese efecto dramático es el contraste entre la luz y la oscuridad. Y pues vemos cómo este Velázquez jovencito, de apenas 19 años, pues ya es un maestro en el tenebrismo. Y vemos también que sus pinturas son de carácter naturalista. Vemos un realismo de corte casi fotográfico. No hay la pretensión de idealizar la belleza. Esta no es una mujer hermosa, y el niño no es particularmente bello. Al contrario, son escenas que pues, remiten a la vida cotidiana y a la gente común. Caravaggio también había sido muy famoso por ello. Y en la etapa sevillana, pues vemos cómo Velázquez camina exitosamente, muy exitosamente, por esa senda. Entonces, en esta anciana friendo huevos, ¿qué vemos? Pues vemos una escena de la vida cotidiana, vemos estos rostros que están en actitud meditativa, contemplativa. Véanlos, vean tanto al niño como a la mujer. Vean además, y es algo relativamente perturbador, el cómo sus miradas se pierden y no se encuentran. Parecería que están absortos y distantes uno con respecto del otro. Son los extremos de la vida, aquí representados, ¿no? El niño y la anciana, y ella es un modelo al que él va a recurrir recurrentemente en esta primera etapa de su pintura. Y luego pues hay infinidad de detalles maravillosos del realismo fotográfico con el que pinta Velázquez y sorprende a su generación, ¿no? Los invito a que amplifiquen la fotografía en sus teléfonos y vean la especie de vasija que porta el niño en la mano izquierda, lo mismo que los huevos que se están friendo en la cazuela, ¿no? O los brillos. Vean este plato blanco que tiene encima un cuchillo y vean el reflejo de la sombra del cuchillo y después las líneas, los contornos de la parte interior de la circunferencia de la base es una cosa maravillosa, ¿no? Insisto, esto lo está pintando un jovencito de 19 años de edad. Este es otro cuadro suyo de esta etapa muy famoso, que además ya nos empieza a ver que este es un joven inquieto que le quiere contar historias al mundo en una clave distinta a como se han contado hasta ahora. Velázquez, y esto lo va a repetir y lo va a seguir ejercitando a lo largo de toda su carrera, decide que lo que él va a crear va a ser un reto para el observador. Él no trata al observador, déjenme decirlo así, como tonto, al contrario, lo reta a que haga un ejercicio de análisis de su obra.
Y eso ya se veía aquí, en este cuadro titulado Escena de cocina, con Cristo en la casa de Marta y María. Entonces vemos otra vez un bodegón, vemos esta naturaleza muerta del lado derecho, todos los implementos que esta jovencita del lado izquierdo está utilizando para cocinar. A la izquierda vemos otra vez a una mujer anciana, la misma que ya habíamos visto aquí en los huevos, perdón, en la anciana friendo huevos. Y vemos a la anciana, que a las dos nos están viendo a nosotros. La anciana tiene un dedo, el dedo índice, señalando hacia la joven, como en una actitud de cierta denuncia, ¿no? Como mostrándola. Y la jovencita tiene, al menos así lo leo yo, ¿cara de qué? Ustedes díganme, ¿no? Pues tiene una cara de enojo, de exasperación. Parecería que las tareas que está desarrollando en la cocina le parecen engorrosas. Y luego viene este otro elemento narrativo, que es este giro tan interesante que le da Velázquez, porque a la derecha, en la esquina superior derecha, vemos una escena tomada de los evangelios. Cristo sentado en casa de Marta y María, de las hermanas Marta y María, predicando, con María a sus pies y Marta a la izquierda de María, acusando a María de no trabajar, de no ayudarla, ¿no? En las labores de los preparativos de la comida que están a punto de servirle a Jesús. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Pues parecería que hay una especie de paralelismo entre la historia de Marta y María y la joven que está realizando sus tareas de manera desangelada, ¿no? Desanimada. Pero también cabe que nos preguntemos, ¿qué es lo que estamos viendo arriba a la derecha? ¿Es un cuadro que está colgando en la cocina? ¿O es una ventana hacia una habitación que nos introduce desde la Sevilla de la época de Velázquez a la Palestina de Jesús, ¿no? En donde se presenta la convivencia temática de estos dos escenas, ¿no? Y esto otra vez lo está pintando un jovencito de 19 años y está desafiando la manera en la que se solía pintar este tipo de temas, ¿no? Entonces, toma un tema de lo más digno, Jesús en la casa de Marta y María, decíamos, y lo presenta de forma añadida en el contexto de una escena de la vida cotidiana en la Sevilla de su época, ¿no? Es un juego similar en su complejidad, todavía seminal, pero al final del día ya ahí presente, al que después veremos en las meninas, ¿no? Con todos estos distintos planos de observación. Entonces aquí vemos que pues, ya estamos frente a alguien que tiene inquietud y que promete y que no tiene ningún problema con arriesgar a contar las historias de una manera distinta. Aquí vemos otra vez los detalles de ese realismo fotográfico que son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Y el uso de las luces y de las sombras tan característico de este primer Velázquez. Bueno, aquí una hermosa Inmaculada. Sabemos que pues en esta época había férreas discusiones sobre el dogma todavía no declarado, ¿no? Sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Es una escena tomada, o una figura tomada de los Evangelios, del libro del Apocalipsis, capítulo 12, y ahí la vemos, ¿no? Es la representación de esta mujer que tiene la luna a sus pies y está coronada con una corona de 12 estrellas. Y pues en todo esto Velázquez está pintando como se suele pintar a la Inmaculada, salvo un detalle importante, que es el del color de su vestimenta. Ordinariamente se le pinta en azul y blanco. Y él aquí está siguiendo a su maestro Pacheco, porque Pacheco solía pintar así a la Inmaculada, con esta vestimenta de carácter más bien rojizo o púrpura y en azul. Y la otra característica interesante es el rostro de la Virgen. Si ustedes le quitan la corona, y vean qué bonito se ven los halos que están emanando, esta especie de potencias que están emanando de la cabeza de la Virgen. Pero si ustedes quitan eso y se quedan solamente con el rostro de esta jovencita, pues es una mujer que podría estar caminando por las calles de la época, ¿no? Otra vez, no hay una pretensión de idealización de la belleza como la había en el Renacimiento,
y en cambio sí hay esta idea de presentar lo sacro en el contexto de la realidad, ¿no? Y por todo ello Velázquez pues se va haciendo una fama importante. Bien, otro cuadro muy bonito de esta época es esta Adoración de los Magos. Este es el cuadro más grande de los que pinta en estos primeros años, 2 metros por 1,25 m. Está en el Museo del Prado. Y bueno, los invito a que lo amplifiquen en sus teléfonos y se gocen en los detalles del mismo. Es una composición verdaderamente hermosa. Seguimos viendo muchos de los elementos mencionados, el tenebrismo ahí presente, estos rostros representados con un gran realismo. Y este cuadro es particularmente entrañable porque nos permite ver cómo Velázquez está echando mano de su círculo íntimo, familiar, para pintar estos cuadros. Eh, se suele interpretar que el rostro de la Virgen es Juana, su esposa, y el niño Jesús, ahorita vamos a ver un detalle, van a ver qué hermosura, ustedes ya lo pueden ir amplificando, y es un bebé Jesús hermosísimo. El niño Jesús, el modelo para el niño Jesús es su hija, su primera hija, Francisca, que nació en este mismo año, en 1619. Y para los Reyes Magos, toma a su suegro, ya habíamos visto el retrato del suegro, aquí está, Pacheco. Hay quien dice que se toma a sí mismo y que este es un autorretrato, y después toma a uno de sus criados. Entonces, pues es un cuadro que tiene mucho de familiar. Vean cómo en este rey mago que se pone ya de rodillas frente al bebé Jesús, vemos pues de forma fantástica, ¿no? Este uso de las luces y las sombras de las que Velázquez pues era un gran maestro, ¿no? Veanlo en el rostro, en la manga derecha, vean el realismo de la mano derecha que se está posando sobre el popón en el que este rey mago trae su regalo, ¿no? En fin, son unos detalles maravillosos. La ternura del niño Jesús. Eh, ¿A poco no es uno de los niños Jesús más bellos que han visto en su vida, ¿no? Y otra vez, fruto del pincel de prácticamente un adolescente, ¿no? La ternura del rostro de María y este juego de miradas tan especial. José mirando devotamente, con gran admiración, a la Virgen y la Virgen mirando a Jesús. Y con ello, pues es una enseñanza muy tradicional de la iglesia, ¿no? De cómo María lleva a Jesús. Si tú ves a María, María quien te va a enseñar a ver, porque es a quien ella está viendo, es a Jesús, ¿no? Y entonces aquí hay un juego de miradas, que es un juego de amores muy hermoso, ¿no? Además, pues destaca el que a José lo pinta joven, en una época en que la mayor parte de las representaciones de José eran las de un José anciano, para que no pusiera en duda la virginidad de María, ¿no? Bueno, este era el cuadro de su primera etapa que el propio Velázquez consideraba como su obra mejor lograda, que es El Aguador de Sevilla, cuadro que hoy está en Inglaterra, en el Wellington Museum, en la Apsley House de Londres. Y que pues es otra vez un reflejo de todas estas características de las que ya habíamos hablado. Tiene una infinidad de detalles extraordinarios, muy bonito el juego de contrastes en la figura del propio aguador, este hombre que iba por las calles de Sevilla vendiendo tragos de agua. Y recordemos, ¿no? Cómo en las meninas, precisamente lo que se le está ofreciendo a la infanta es un vaso de agua, ¿no? Hay una especie de continuidad temática interesante. Pero bueno, decíamos, ¿no? Que aquí vemos a este hombre que pues, es un hombre pobre, vemos como esa especie de jubón que porta está roto, ¿no? Vemos el agujero en la manga izquierda, y no obstante la figura está erguida y está retratada con una enorme dignidad. Y pues vemos tres figuras, otra vez miradas que no se encuentran. Vemos otra vez el juego de las edades, el niño, el hombre mayor y un joven en la parte posterior. Y después los detalles, ¿no? Por ejemplo, esas gotas de agua que escurren por esta garrafa en la que está contenida el agua, estas que están aquí, y que son un detalle de un realismo verdaderamente extraordinario, lo mismo que los reflejos
los destellos de la luz sobre ambas garrafas, y después pues todos los detalles que están inscritos en torno a esta copa llena de agua, ¿no? De un realismo, decíamos, pues verdaderamente notorio. Una breve historia de lado interesante es cómo llegó este cuadro, como tantos otros cuadros de grandes maestros españoles, a Londres. Esta es una historia que ya contamos cuando tuvimos aquí en Escolars la visita a la National Gallery de Londres. Platicamos cómo en el contexto de la invasión que Francia hace a España durante las guerras napoleónicas, pues los ingleses se tornan en los liberadores de España, ¿no? Cuando los españoles se levantan en armas en contra de José Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte, pues comienzan una guerra que se va a resolver en el momento en el que los ingleses llegan desde el norte y ayudan a liberar a la península ibérica. Y quien encabeza toda esa operación es un militar inglés muy famoso de apellido Wellington. Y el duque de Wellington, en algún momento, cuando estaba avanzando hacia el interior de España, se topa con un destacamento de soldados franceses que traen cajas y cajas y cajas con lienzos que habían sido arrancados de sus marcos y que eran verdaderas joyas de las colecciones reales españolas que los Napoleón se estaban robando de España y que se estaban llevando a Francia. Wellington toma todo aquello y se lo ofrece al rey, le avisa al rey de España, que ha encontrado todas estas obras y que se las quiere regresar. Y el rey, hay quienes dicen que en un destello de desbordada generosidad, hay quienes dicen que en un momento de absoluta exasperación, y está harto de la guerra, le dice a Wellington, quédate con todo, ¿no? Quédate con todo, te lo regalo. Imagínense eso, ¿no? De golpe Wellington recibe infinidad de obras verdaderamente extraordinarias como El Aguador de Sevilla. Y en su mayoría hoy se pueden ver en la Apsley House en Londres, que es uno de esos museos londinenses pequeñitos, pero verdaderamente extraordinarios. Otras de esas obras, como el matrimonio de los Arnolfini, por ejemplo, están en la National Gallery de Londres. Bien, y finalmente, ¿no? Decíamos que el Velázquez joven, pues pinta bodegones, pinta escenas religiosas y pinta retratos, como por ejemplo el retrato de esta monja, la madre Jerónima de la Fuente. Y quiero invitarlos a que amplifiquen la imagen, en particular el rostro de esta monja, y me digan qué ven, porque Velázquez también es muy famoso desde muy temprana edad por su capacidad de retratar el estado anímico de la persona a la que tiene frente a sí al momento de pintar un cuadro. Y entonces, ¿qué ven en el rostro de esta mujer? Si con base en este cuadro ustedes tuviesen que definir el carácter de la Madre Jerónima de la Fuente, ¿cómo dirían que es? ¿Les parece una mujer tierna? ¿Les parece una mujer apocada? ¿Les parece una mujer sumisa? Pues ciertamente no lo es, ¿no? De entrada, la Madre Jerónima de la Fuente era hija de una de las familias más ricas de Toledo. Cuando la retrata Velázquez, y Velázquez va a hacer dos retratos de ella tenía 65 años de edad, y esta mujer era tan de armas tomar que 5 años después se embarca y se va a las Filipinas a fundar un convento, el convento de Santa Clara, en la ciudad de Manila, ¿no? Ese era el carácter de esta monja. Y vemos cómo pues, lo capta muy bien a los 21 años Diego de Velázquez, ¿no? En fin, es un retrato muy, muy interesante de esos que están en el Prado. Aquí está el rostro, ¿no? Todas estas características de las que estamos hablando. A mí incluso me parece que aquí nos le está retratando como una verdadera mujer de acción, a quien esto de estar con el crucifijo en la mano y quietecita, parecería que pues, realmente le es incómodo. Esta mujer está lista para brincar, ¿no? Para dejar de posar y moverse a la transformación del mundo que era por lo que había apostado su vida, ¿no? Y creo que Velázquez lo capta de una forma muy especial. Bien,
Estos son los años en los que fallece el rey. Hasta este momento el rey había sido Felipe III, hijo de Felipe II, padre de Felipe IV, que muere en 1621. Y muy jovencito, Felipe IV llega al poder. Y desde el primer momento, y a lo largo de muchísimos años, más de 20 años, confía buena parte de la gestión de su gobierno en un sevillano, una persona de nombre Gaspar de Guzmán, mejor conocido como el Conde Duque de Olivares. El Conde Duque de Olivares, entre 1621 y 1643, va a ser el mandamás en España. Eh, va a ser el hombre en quien el rey se va a apoyar para gobernar sobre este imperio en el que, como había sido el caso en el imperio de su abuelo, Felipe II, no se pone el sol. A Felipe IV le llaman el rey planeta, haciendo precisamente alusión de que los territorios que él gobernaba estaban esparcidos por el mundo entero. Ahora, siendo el caso de que un sevillano tiene un lugar tan prominente en la corte del rey, pues Pacheco empieza a mover todos sus contactos en Sevilla para acercar a su yerno a la corte. Y consigue que en 1622 se le reciba en la corte para que le muestren las colecciones imperiales. Y entonces, en 1622, tenemos a Velázquez visitando Madrid por primera ocasión y conociendo de primera mano las obras de Tiziano, de Veronese, de Tintoretto, que su abuelo y que el abuelo y el bisabuelo del rey, de Felipe IV, es decir, Carlos I y Felipe II, habían coleccionado con tanto interés y con tanto primor, ¿no? Y con tanta generosidad. Recordémonos que Felipe II era un fanático de Tiziano y que por eso en España hay tantas obras de Tiziano. Él intenta ofrecerse para pintar al joven rey, que es 6 años menor que él, pero no lo consigue en este primer viaje. Lo más que consigue es retratar al capellán del rey, que es uno de los grandes de la literatura española de este siglo de oro, don Luis de Góngora y Argote. Y otra vez, ¿no? Se dice que a la gente que pudo ver este retrato y que había conocido en persona a Góngora, les sorprendió la capacidad que Velázquez tiene de captar no solamente la fisonomía de Góngora, tal y como ésta era, sino también su estado interior, su psicología. Porque se decía que para este momento, después de años en la corte, Góngora era un hombre que se había amargado, que se había hecho receloso. Eh, y pues díganme si lo capta o no este extraordinario retrato de Velázquez que está en Boston, ¿no? En el Museum of Fine Arts. Bueno, pues con cuadros como este, su nombre empieza a crecer. Regresa a Sevilla, pero no tarda, vean, aquí está el acercamiento al rostro, ¿no? de Góngora. Decíamos, no tarda en ser llamado por el rey. El rey se entera de que hay este joven prodigio en Sevilla, que ya se está haciendo un nombre en Madrid. El propio conde duque de Olivares favorece el que Velázquez se mude de Sevilla a Madrid y así es como lo vemos llegar a Madrid a muy temprana edad. Eh, este es el primer retrato que pinta de Felipe IV. En este momento Felipe IV tiene apenas 19 años. Y bueno, pues lo vemos vestido a la usanza de la monarquía española, de negro, con un negro sobrio, pues porque lo que los reyes españoles querían mostrar como católicos que eran, católicos fervientes, que eran pues esa disposición para poder vivir una vida austera y tratar de transmitir la idea de la monarquía no como una instancia que se sirve del pueblo, sino que está ahí para servir al pueblo y no abusa, ¿no? de las riquezas, ¿no? En fin, esa era un poco la pretensión gráfica, ¿no? Era el discurso que se quería reflejar al momento de pintar a los monarcas españoles, y pues así es como a la usanza de la época lo pinta Felipe IV. Es sabido que esa gorguera
que tiene alrededor del cuello y sobre el que se refleja su sombra de una forma muy especial, ¿ya lo vieron? Fue diseñada por el propio rey, ¿no? Y que él estaba muy orgulloso del diseño de esa gorguera tan especial, ¿no? A lo largo de la sesión veremos muchas otras, más parecidas a las que estamos acostumbrados a ver, más ornamentadas. En cambio, esta es particularmente sencilla y muy hermosa. Um, Bien, en esta época también empieza a retratar a los grandes de la corte, ¿no? Incluido el propio conde duque de Olivares. En este espléndido, en este espléndido retrato, del cual hay 3 versiones, y, eh, que bueno, que está lleno de detalles, ¿no? O sea, es una cosa interesante porque el Felipe IV, a lo largo de toda su vida, será conocido como un hombre al que era muy difícil robarle una reacción, una expresión. Era un hombre impávido, ¿no? Que miraba las cosas con distancia y Velázquez capta eso desde el primer momento y a lo largo de todos los retratos que le va a pintar hasta 1660, que es cuando muere Velázquez, pues vamos a ver esa gravedad real de Felipe IV, ¿no? Por cierto, Felipe IV, Habsburgo, y ahí vemos la quijada, la prominente quijada de los Habsburgo, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? En contraste, este es el hombre en quien recaían ahora sí todas las pasiones y todas las emociones, porque él era el que realmente movía todos los hilos del poder en el día a día en la España de Felipe IV. Y entonces vean ese rostro, es un rostro que refleja algo distinto, ¿no? Ciertamente de inteligencia, pero también pues, de enorme ambición, ¿no? Y sagacidad. Y después se le retrata también de un sobrio negro, pero con infinidad de elementos, ahí contraste, ¿no? Los rostros, creo que es interesante. Y decíamos, ¿no? Infinidad de elementos que nos hablan de su posición, esa cadena de oro, ¿no? Con gruesos eslabones que cruza su pecho, lo mismo que la llave que hace referencia al cargo prominente que tenía en el gobierno, ¿no? Es una especie de alegoría de que el conde duque de Olivares era el que abría y cerraba todas las puertas, ¿no? Y que las cosas pasaban por su escritorio. Y después las espuelas que aparecen a la derecha y que también hablan de sus cargos y responsabilidades militares. ¿No? Vean cómo la mano izquierda está posada sobre la empuñadura de la espada. Y regreso a esta otra imagen para mostrar la mano derecha que está firmemente puesta sobre la mesa. Una mesa digna, no es la mesa donde se están friendo huevos, ¿no? Es una mesa que está cubierta de un hermoso paño de terciopelo, y que es un signo ordinariamente de la realeza, en este caso de un hombre que gobierna, ¿no? Y entonces desde el escritorio gobierna con los papeles y con la espada gobierna con las armas, ¿no? Y entonces todo eso aquí lo estamos viendo reflejado en este cuadro, echando mano de los simbolismos tan propios de la época. Por cierto, este cuadro está en otro museo interesante, un museo pequeñito, el Museo de Arte de Sao Paulo, que es un museo interesantísimo. Yo solamente he estado una vez en mi vida en Sao Paulo y fue de regreso de un congreso en el sur de Brasil. Y entonces llegué de madrugada a Sao Paulo y mi vuelo a México salía muy tarde en la noche, tenía todo un día para recorrer la ciudad. Y entonces me presenté en el stand de información del aeropuerto de Sao Paulo y dije, quiero ir al centro, quiero ir a la catedral, ¿no? Como mexicano, pues yo pensaba que si tú quieres conocer una ciudad, a donde hay que ir es al centro, ¿no? Seguro ahí está la catedral y el edificio de gobierno, pensando, ¿no? En la típica traza de las ciudades de la Nueva España, eh, bueno, del continente americano. Y, eh, y me corrigieron y me dijeron, no, a donde usted quiere ir es a la Avenida Paulistas, ¿no? Y entonces me mandaron a caminar por la Avenida Paulistas y me topé con este museo. Lo veo por fuera, me habían dicho que era interesante, entro y pues yo pensaba al verlo por fuera que era un edificio que tenía solamente un par de niveles, ¿no? Y resulta que no, resulta que está sobre una especie de colina y que tiene 5 o 6 niveles hacia abajo, con una vista extraordinaria de la ciudad, ¿no? Esta que ustedes ven por aquí.
Y resulta que es de verdaderamente uno de los museos más interesantes en los que yo he estado en mi vida, con cantidad de obras de grandes figuras de la historia del arte occidental, incluido Velázquez, con este retrato, famoso retrato del conde duque de Olivares. Bueno, en estos primeros años en Madrid, pinta uno de sus primeros grandes clásicos, ¿no? O sea, al final del día, pues Velázquez es muy conocido por Las Meninas, por la rendición de Breda, también conocida como las lanzas, las hilanderas, ¿no? El triunfo de Baco, también conocido como Los Borrachos, uno de esos cuadros muy hermosos que están en el Museo del Prado. Eh, y aquí otra vez vemos a este Velázquez que toma un tema, este es su primer cuadro mitológico, lo pinta en una etapa interesante de su vida, es la etapa en la que se está asentando como pintor de cámara, que eventualmente eso es lo que se le nombra el pintor de cámara de Felipe IV, lo cual quiere decir que en principio es el único que tiene derecho a pintar al rey, ¿no? Y a la familia del rey inmediatamente, ¿no? Hay quien pueden hacer copias, hay quien puede pintar de bocetos, pero frente al rey, a manera de pintor, solamente Velázquez. Y algunas excepciones que el rey permite. Por ejemplo, estos son los años en donde Peter Paul Rubens viaja a España y pasa meses, pasa prácticamente 2 años en España, un poco más de un año, haciendo gestiones diplomáticas para Isabel Eugenia de Austria, que era la gobernadora de los Países Bajos, y al mismo tiempo que está haciendo sus diligencias diplomáticas, pues está interesadísimo en conocer la colección real de pinturas, ¿no? Que el propio Velázquez había conocido cuando había llegado por primera vez a Madrid. Y, y le encomiendan a Velázquez la tarea de enseñarle buena parte de esa colección a Rubens. Y entonces surge una especie de amistad entre Rubens y Velázquez. Imagínense eso, ¿no? Las grandes figuras del barroco, ¿no? Junto con Rembrandt, que pues era también su contemporáneo. Rubens tenía en aquel entonces poco más de 50 años, 51 años, y Velázquez tenía 29 años. Y entonces Rubens le enseña mucho a Velázquez. Y eso mueve a Velázquez, entre otras cosas, por ejemplo, a aventarse a pintar por primera vez una obra con un tema mitológico, que es el de retratar al dios Baco, el dios de la embriaguez. Pero lo hace de una manera completamente original, que es con este cuadro de los borrachos. Vuelve a ser una locura a la manera de lo que había hecho con la escena de cocina en la casa de Marta y María. Nada más que aquí, en lugar de poner un cuadro detrás, saca a Baco y lo pone en la Sevilla de la época, conviviendo con un grupo de borrachos, en un cuadro que se puede dividir prácticamente a la mitad. Del lado derecho están estos sevillanos que están inclinando felizmente el codo y que están contentos porque están ebrios, ¿no? Y del lado izquierdo vemos cómo domina la figura de este dios bellamente retratado, otra vez con un uso espléndido de las luces y de las sombras, coronado, ¿no? Con esta corona de laureles y coronando a un soldado que se está presentando ante él como un buen soldado de la ebriedad, ¿no? Eh, bueno, pues es una combinación de lo más especial. Nadie había pintado así a Baco, ¿no? A Baco se le pintaba en todo caso en una bacanal, rodeado de faunos y de todo tipo de figuras mitológicas, eh, celebrando, ¿no? El vino y la embriaguez, pero este ejercicio de traerlo a la vida cotidiana de la España de la época con figuras que caminaban por las calles del Madrid, por las que caminaba el propio Velázquez, combinándolo con este bellísimo figura de representación de Baco, inspirada en la que en su momento había pintado Caravaggio, que seguramente muchos de ustedes han visto. Hay una copia en la Galería Borghese en Roma. Pues es una cosa de lo más original. Y eso es Velázquez, un pintor original, perturbador en ese sentido, ¿no? Porque hay algo extraño en este cuadro, ¿no? La convivencia, otra vez, de lo sagrado, en este caso,
una divinidad del mundo clásico, y lo profano, ¿no? Los habitantes de la España contemporánea conviviendo en torno, en este caso, al vino. Bueno, pues otra de las cosas importantes que hace Rubens por Velázquez es que lo convence de ir a Roma. Recordemos, ¿no? Que Rubens, cuando joven, había pasado muchos años en Italia. Había vivido 8 años en Italia, entre 1600 y 1608, y había aprovechado esos años para poder meterse a fondo en el mundo clásico y en el mundo renacentista, y había aprendido de pues esos dos grandes momentos de la historia del arte occidental, y anima a Velázquez a que haga lo propio, a que se vaya a Roma para poder aprender. Y es así como en junio de 1629, el rey Felipe IV le confiere a Diego Velázquez el permiso para irse a Italia a un viaje de 2 años de duración. Le va a pagar, le va a seguir pagando su sueldo, y además le va a pagar una comisión por los cuadros que pinte y le mande al monarca. Y para ponerle la cereza al pastel de toda esta combinación, le da cartas de recomendación, generosas cartas de recomendación, que le van a abrir las puertas en Italia a Velázquez de todas las grandes galerías particulares, en donde va a poder conocer las grandes obras de los maestros de la antigüedad y del Renacimiento. Y todo ello va a tener un profundo impacto en la vida y en el estilo de Velázquez. Parte de Barcelona, decíamos, a mediados de 1629, y llega a Génova, desde donde viaja a Venecia, a Ferrara, a Cento, y finalmente llega a Roma. Y en cada una de estas paradas va aprendiendo, va bebiendo y va copiando todo lo que ve. Y en Roma se topa con una figura que él ya había conocido en Madrid, el cardenal Francesco Barberini, que era sobrino del Papa, sobrino de Urbano VIII. ¿Se acuerdan, no? Esta anécdota de los Barberini. Urbano VIII, ¿quién estaba en este momento en Roma haciendo maravillas? Gian Lorenzo Bernini. Esta es la época en donde Urbano VIII le pide a Bernini que decore el interior de la Basílica de San Pedro, y entre otras cosas le encarga que haga el gran baldaquino, el baldaquino de Bernini. Y recordarán, quienes hayan estado ahí, cómo en el baldaquino arriba cuelgan unos pendones que tienen el escudo de los Barberini. ¿Se acuerdan cuál es el escudo de los Barberini? Está por toda Roma, ¿no? Son 3 abejitas. Y el escándalo era que para poder hacerse del bronce, para poder fraguar aquello, habían mandado retirar los bronces del Panteón de Agripa. Y por eso los romanos decían, esta era la frase, que lo que los bárbaros no habían logrado, que era terminar de destruir la grandeza de Roma, los Barberini lo estaban logrando, ¿no? Y a lo que voy con todo esto es a que pues, era una época extraordinaria del desarrollo del barroco en la ciudad eterna, y ahí es donde llega Velázquez y acude a Barberini, a quien decía había conocido y pintado en Madrid. Y Barberini consigue que le abran, con las recomendaciones del rey, las puertas para poder entrar a todas las colecciones pontificias. Y ahí, pues, en concreto, él se clava en el Palacio Apostólico, en las estancias de Rafael y en la Capilla Sixtina. Y se pone a copiar, ¿no? Las grandes obras de Rafael y de Miguel Ángel Buonarroti. Vive un tiempo, ya lo habíamos anunciado, en la Villa Medici, y ahí pinta 2 cuadros que son muy importantes en la historia del arte. Son cuadros sencillos, son cuadros aparentemente no terminados, una especie de bosquejo, pero son cuadros que tuvieron después un profundo impacto en pintores como Manet y Monet, porque fueron pintados al aire libre, no fueron pintados en un taller, y fueron pintados al aire libre y directamente sobre el lienzo al óleo. Es decir, aquí encontramos la semillita del impresionismo, ¿no? Y recordemos que Manet viaja a España y descubre a Velázquez y a Goya y está absolutamente fascinado, entre otras cosas, por este tipo de cuadros, como esta vista de los jardines de la Villa Medici. Se dice que la obra más importante de este periodo
y que muestra ya el peso que la visita a Roma tiene en él, es esta otra obra mitológica de Velázquez, Apolo en la forja de Vulcano. Entonces, la historia de la mitología cuenta que el dios Marte, el dios de la guerra, le encarga a, le encarga a Vulcano, el dios del ultramundo, que le frague una hermosa armadura. Y aquí vemos a Vulcano, vean a Vulcano, Vulcano con una cara de sorpresa absoluta ante la presencia de Apolo, pero Vulcano parece pues, realmente el herrero de la esquina, ¿no? Es una, otra vez, es Velázquez yendo en contra de todas las convenciones, retratando a estas figuras de la mitología que ordinariamente eran retratadas de forma pues, heroica, de una forma distinta, con un profundo énfasis en ese estilo naturalista que le caracteriza. Entonces decíamos, ¿no? Que según la mitología, aquí Apolo está llegando a la forja de Vulcano para decirle que su esposa, Venus, le ha sido infiel con el dios Marte, cuya armadura están precisamente, decíamos, fraguando aquí Vulcano y sus ayudantes. Y bueno, es una cosa muy sorprendente este cuadro, ¿no? Eh, entre otras cosas, aquí ya vemos algunos elementos nuevos, ¿no? Vemos mucha más luz, hay una mayor luminosidad. Esto de los usos de la oscuridad, aunque está presente y los contrastes existen y lo seguirá usando, empieza a disminuir cada vez más. Se empieza a alejar del uso pesado del chiaroscuro, si me lo dejan decir así. Y luego también vemos un mayor equilibrio y distancia en torno a las figuras eh, que son retratadas de una manera distinta a como, por ejemplo, había retratado al conjunto de los borrachos. Vean cómo los borrachos están todos encimados unos sobre otros. Y en cambio aquí vemos estos cuerpos escultóricos que hacen referencia pues, a todas esas esculturas clásicas que Velázquez vio en Roma, y los vemos distanciados para poder apreciarlos a cada uno en su diferencia, en una combinación muy equilibrada y muy hermosa, ¿no? Y un detalle que a mí me encanta de este cuadro es la cara de sorpresa de este ayudante de Vulcano, ¿no? El que está a la derecha. Creo que es verdaderamente de un realismo y de una expresividad extraordinaria, ¿no? Bueno, pues después de esta primera estancia en Roma, va a tener dos, como ya habíamos dicho, lo encontramos de nuevo en Madrid y ahí va a permanecer entre 1631 y 1649. ¿Y en Madrid qué hace? Pues tiene por un lado su encargo de pintor de cámara, y como pintor de cámara tiene que pintar al rey y a su familia, y después tiene, pues, cada vez más cargos administrativos al interior de Palacio. Y él va balanceando ambos mundos y al mismo tiempo pues, va generando algunos cuadros de extraordinaria calidad. Cuando regresa a Madrid, pinta ya no solamente al rey, sino también a la reina. En este caso, a la reina Isabel de España. Esta es la primera de las dos esposas que Felipe IV tuvo a lo largo de su vida. Eh, y eh, con este tipo de pinturas comienza su etapa de madurez. Entonces, aquí fíjense cómo el realismo anterior empieza a desaparecer. Los invito a que amplifiquen lo más que puedan el vestido de la reina y vean cómo Velázquez empieza a apostar por una pincelada mucho más suelta, mucho más ágil, que de cerca parece un mero esbozo de lo que de lejos se ve muy bien terminado. Velázquez va a ser un genio de este juego entre lo que de cerca se ve inacabado y lo que de lejos se ve esmeradamente realizado. Y esa misma libertad, esa pincelada más suelta, le da mayor luminosidad y viveza, realismo a sus cuadros, sorprendentemente, ¿no? Y entonces va a seguir detallando esmeradamente algunos elementos de sus cuadros, por ejemplo, pues el rostro de la reina, y después va a empezar a jugar con este nuevo estilo,
con esta nueva pincelada a lo largo de sus obras. Y es una cosa muy interesante. Con Isabel, Felipe IV va a tener 11 hijos, de los cuales solamente sobreviven 9. Perdón, mueren 9 y solamente sobreviven 2. Baltasar Carlos, el infante Baltasar Carlos, y la infanta María Teresa de Austria. Y Velázquez los va a pintar a los dos. Este es el príncipe o el infante Baltasar Carlos, con un enano, retratado en 1632. Baltasar había nacido, el príncipe había nacido unos meses después de la partida de Velázquez a Roma, y por eso Velázquez no había tenido oportunidad de pintarlo, y cuando llega a Roma, perdón, a Madrid, lo ponen a pintar al infante, que era, imagínense, pues el heredero de todo ese gran imperio. Este niño, este bebito, estaba destinado para ser uno de los gobernantes más importantes de Europa. Y de alguna manera eso está retratado de forma muy tierna y especial en este cuadro que estamos viendo. Los enanos eran unas figuras presentes en las cortes de los Habsburgo. Estaban ahí para acompañar, estaban ahí para divertir, estaban ahí para jugar con los niños y entretener a la familia real, ¿no? En las meninas hay el retrato también de un par de enanos. Y a Felipe IV le gustaba tanto la naturalidad y el realismo con el que Velázquez retrataba a los miembros de su propia casa real, a esos enanos y bufones, que le pide que los pinte. Y esos retratos los cuelgan en los palacios junto con los retratos de la familia real, ¿no? Una cosa de llamar la atención, pues era, al final del día era parte de la corte. Y decíamos, ¿no? Que este retrato tan tierno de Baltasar Carlos tiene estos atisbos de pretensión política, ¿no? Porque pues vemos al niñito de 2 años y medio que está elegantísimamente vestido, con ocasión de la ceremonia de jura de los nobles de Castilla a el futuro monarca, ¿no? Y lo ponen con uno de sus enanos, con los que jugaba cotidianamente. Y el enano, ¿qué tiene en las manos? ¿Ya vieron? Amplifiquen en sus teléfonos las manitas del enanito y díganme qué tiene. En la mano izquierda tiene una manzana y en la mano derecha tiene una sonaja. ¿Y qué representan esa manzana y esa sonaja? Representan el orbe, con el que se suele representar a la figura del rey, y la sonaja al cetro real, ¿no? Y entonces son los atributos de este bebito como monarca, que habrá de ser en la monarquía española. Digamos desde ahora que Baltasar Carlos muere a los 17 años víctima de la viruela, y obviamente eso pues simbra la estabilidad no solo de la corte de Felipe IV y de España, sino de Europa entera, del mundo entero. Y pues hace que este retrato y los distintos retratos que le hace a Baltasar Carlos, son 5 o 6, sean pues muy tiernos, ¿no? Porque pues sabemos que había una gran esperanza y una gran promesa inscritas en la figura de este niñito. Vean la carita, amplifiquen lo más que puedan la carita, es tiernísima, que pues llegará a muy triste término, ¿no? Aquí está el rostro tiernísimo de este que en este momento estaba recibiendo el juramento de los nobles de Castilla. Regresando de Roma, pinta esta imagen de Cristo en la cruz, bellísima, que también está en el Prado y que refleja también su aprendizaje del estilo clásico, en donde sí echa mano del contraste de la oscuridad posterior con la piel blanca, brillante, del Cristo, ¿no? Un Cristo de 4 clavos, en contra de la usanza de la época. Los Cristos de 4 clavos son ordinariamente medievales, y a partir del Renacimiento suelen ser Cristos de 3 clavos, con los pies encimados y un solo clavo traspasándolos. Y aquí Velázquez decide echar mano de la figura de los 4 clavos y además los puebla de sangre, ¿no? En fin, tanto en las manos como en los pies, es un cuadro que mueve a la devoción, estaba hecho para la oración, ¿no? Y que es un cuadro muy hermoso.
En esta misma época, recibe encargos para decorar distintos palacios y edificios del rey. En concreto, un salón, el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro y la Torre de la Parada. Entonces, dos cosas rápidas sobre cada una de estas construcciones. El Palacio del Buen Retiro es un palacio que se manda a construir Felipe IV para sus días de descanso. Él vivía en el Alcázar Real y en el otro extremo de Madrid se manda a construir con un vastísimo parque, el hoy Parque del Buen Retiro, un palacio que se llama el Palacio del Buen Retiro. Ese palacio no sobrevive, queda terriblemente dañado después de la invasión francesa. Los franceses lo convierten en un bastión para tratar de defender a la ciudad del Duque de Wellington y lo dejan prácticamente derruido y eventualmente las ruinas colapsan y solamente al día de hoy quedan dos edificios de lo que fue el gran complejo del Palacio del Buen Retiro. Uno es la Casona del Buen Retiro, donde se exhibió durante mucho tiempo el Guernica de Picasso, y el otro es precisamente la Sala de los Reinos o el Salón de los Reinos, que es para el cual Velázquez pintó algunos de sus cuadros más famosos. La Torre de la Parada era una torre que estaba ubicada en un coto de Casa del Rey, a las afueras de Madrid, cerca de la Sierra de Guadarrama, en donde el rey, al que le gustaba muchísimo ir de cacería, mandó pintar, para el cual el rey mandó pintar una infinidad de cuadros. A Rubens le pidió decenas de cuadros, todos ellos con temas mitológicos. Y para poder cumplir con ese encargo, Rubens lo que hizo fue los bosquejos de esas decenas de cuadros y luego subcontrató a todos los grandes pintores del Flandes de la época para poder entregarle a tiempo a Felipe IV todos los cuadros que había pedido para la Torre de la Parada. Y es también para la Torre de la Parada que Velázquez va a pintar algunos cuadros muy famosos. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, vamos a empezar con el Palacio del Buen Retiro y con el así llamado Salón de los Reinos. ¿Por qué se llamaba así? ¿Cuál era el uso del Salón de los Reinos? ¿Por qué se llamaba así? Se utilizaba como antesala para que los extranjeros pudiesen entrar ante la presencia del rey. Entonces, la idea era que tenía que ser un salón muy impresionante, tenía que servir como introducción temática a la experiencia de encontrarse con el rey de España. Y uno tenía que llegar humilde. Después de haber estado en el Salón de los Reinos, uno tenía que llegar consciente de que estaba ante un gran señor. Porque en ese Salón de los Reinos, fíjense en la bóveda, y lo pueden entrever, estaban todos los escudos de los reinos sobre los que gobernaba Felipe IV, incluido el Reino de México, incluido el Reino de Portugal en aquel entonces, ¿no? Incluido el Reino de Perú, ¿no? Y entonces el techo estaba hecho para celebrar la vastedad del poder del rey planeta. Y para poder decorar sus paredes, esta que están viendo es una reconstrucción digital. Estos dos edificios que quedan del Palacio del Buen Retiro son propiedad del Museo del Prado. Y ahorita se está discutiendo qué hacer en concreto con este. Y hay quienes proponen que hay que darle la misma configuración que originalmente tuvo. Y entonces aquí vemos una serie de cuadros que el rey mandó pintar arriba de las puertas y ventanas sobre la figura de Hércules. Luego vemos alrededor la narración de 12 batallas que ganaron los españoles en contra de sus enemigos, incluida la rendición de Breda. Y al fondo ven 3 de los 5 cuadros ecuestres que el rey le pide a Velázquez que pinte para este Salón de los Reinos. Y entonces, ¿en qué consisten estos retratos ecuestres? Yo les voy a mostrar solamente 4, pero lo que el rey le pide a Velázquez es que pinte a sus papás, a los papás de Felipe IV, que son el rey Felipe III, aquí lo vemos a la derecha, dignamente vestido, con
otra vez, ¿no? Vean esa gorguera aquí sí tan ostentosa, dominando con una sola mano este brioso corcel, que representa todos estos caballos, los caballos cuando están, con un rey los está montando, siempre representan al reino. Y el cuadro está hecho para mostrar tanto la fortaleza del reino representada por el caballo, como la autoridad del monarca, que controla a ese corcel, ¿no? Y entonces aquí vemos, decíamos, a Felipe III y a la derecha a la mamá del rey Felipe IV, Margarita de Austria. Y después, aquí está el retrato del propio Felipe IV, también en este retrato ecuestre. Recordemos que en España había una gran tradición que los Austrias mayores van también a heredarle a los Austrias menores, los de Austria, que es la escuela, toda la escuela de equitación española, ¿no? Al día de hoy en el Hofburg, en Viena, pues hay este espléndido salón barroco donde uno va a ver un espectáculo maravilloso de caballos de origen español, los Lipizzane, eh, que están educados para hacer precisamente este tipo de saltos, como el que estaba haciendo el caballo, que con una sola mano estaba impávido, véanlo, a Felipe IV, que les digo que nadie le sacaba una sonrisa o una mueca, decía, ¿no? Está dominando firmemente a este hermoso caballo. ¿Y a quién había que celebrar por encima de todos? Al futuro rey, al infante, con este retrato ecuestre de Baltasar Carlos, que tiene una perspectiva muy particular. Me voy a regresar rápidamente al Salón de los Reinos, a esta recreación. Vean dónde estaba ubicado el cuadro del infante. Estaba arriba de la puerta. Entonces, la perspectiva es tan particular porque estaba hecho para ser visto desde abajo, ¿no? Y otra vez vemos al niñito que está vestido como general y que con una sola mano está conduciendo a este caballo, bellísimo caballo, ¿no? En fin, bueno, decíamos que para este mismo Salón de los Reinos, el rey manda pintar 12 pinturas de batallas ganadas por los españoles. Al día de hoy se conservan 11 de esas 12 pinturas. Solo una se ha perdido a lo largo de la historia. No era de Velázquez. Hay quien cree que fue el propio Velázquez el que diseñó esta sala y el que le encomendó a otros pintores que pintaran los otros 11 cuadros. Y él pintó este, que es por mucho el más sorprendente de toda la colección. La rendición de Breda. Breda es una ciudad ubicada en los Países Bajos, que era uno de los bastiones controlados por los herederos del príncipe de Orange en su larguísima guerra de 80 años en búsqueda de la independencia de España. Y aquí vemos a Ambrosio Espínola, el personaje de la derecha representando a Felipe IV, que está recibiendo las llaves de la ciudad de Breda del gobernador de la ciudad, Justino de Nassau, descendiente de Guillermo I, hijo ilegítimo de Guillermo de Orange. Y pues es un cuadro del que seguramente ustedes ya han oído hablar mucho, cuadro hermosísimo, que contrasta el orden y la fortaleza de los tercios españoles, por eso también se le conoce como las lanzas, ¿no? Por toda esta cantidad de lanzas, ¿no? Que están inclinadas para demostrar realismo, cierta impresión de realismo, pero al mismo tiempo bastante ordenadas, firmes, puntiagudas y peligrosas, frente a estas escasas y desangeladas lanzas de los holandeses, ¿no? Que en realidad eran holandeses e ingleses, los que estaban peleando bajo las órdenes de Justino de Nassau. Y nos habrán explicado, ¿no? Que este es un cuadro en donde, pues, más que mostrar una escena de guerra, vean cómo atrás todavía la ciudad y el campo de batalla está, pues, quemándose, ¿no? Vemos las humaredas que, pues, nos hacen referencia a la destrucción propia de la guerra. Pero en el primer plano, más que una escena de destrucción, lo que nos está mostrando es una escena de caballerosidad, de gentileza en el triunfo. Y es muy bonito cómo el vencido humildemente se agacha y le entrega
en este gesto tan dinámico y especial, la llave de la ciudad al representante del rey, y el representante del rey le pone la mano derecha sobre el hombro de manera afectuosa, se agacha un poco para estar pues prácticamente a la altura visual del vencido, con un gesto de enorme empatía, demostrando con ello que lo propio de los reyes, más que la fuerza, más que la violencia, es la misericordia. Este cuadro representa toda una especie de teoría del poder. Están ahí los elementos de fuerza, están las armas, están los ejércitos, están las huellas de la destrucción que esos ejércitos son capaces de ejercer. Pero al mismo tiempo también, ya ante el vencido que ha peleado bien y honorablemente, pues hay este gesto de misericordia, donde más que celebrar el triunfo, se está celebrando el inicio de la paz, que eso era lo que querían los españoles. Era estrategia del conde duque de Olivares no dejar ir a los Países Bajos bajo ninguna circunstancia. Y entonces era una apuesta de largo plazo y no se podía solamente dominar por la fuerza. Y por eso, ante el vencido, había que mostrar misericordia. Y eso es lo que las lanzas representan, ¿no? Es un cuadro extraordinario. Bien, aquí está el acercamiento, ¿no? A ese gesto maravilloso. Eh, Conforme estaba preparando la sesión y echando mano de todas estas imágenes, me acordaba de las novelas de Arturo Pérez Reverte, ¿no? De el Capitán a la Triste, que precisamente hay una de ellas que trata sobre la rendición de Breda, ¿no? Eh, y bueno, si alguien quiere leer una representación muy particular del siglo de oro español y de las figuras que hemos mencionado, todas ellas, incluido el propio Velázquez, pues tal vez podría disfrutar de leer esa serie de novelas. Yo leí casi todas, me quedé en el Corsario los Corsarios de Levante, me faltó la última, espero leerla pronto. Bueno, para la Torre de la Parada, que acuérdense era un lugar de descanso en el contexto de un coto de casa del rey, Velázquez pinta una serie de representaciones de miembros de la familia real como cazadores. Y otra vez vemos a un tiernísimo Baltasar Carlos. En esta ocasión, empuñando un fusil y con dos, vean la ternura del rostro del niño y al mismo tiempo la firmeza y la elegancia de su vestimenta, ¿no? Y su postura. Es una cosa fantástica, un equilibrio maravilloso propio del pintor. Aquí hay un acercamiento al rostro que es muy hermoso. Y después estos elementos complementarios, que son los dos perros que acompañan al infante, que son de una ternura enorme. Por los biógrafos de Velázquez sabemos que adoraba a los perros y por eso también se gozaba en pintarlos. Los vamos a ver también aquí en este retrato del cardenal infante Fernando, que también viene acompañado, y vean la belleza del perrito, ¿no? Es una cosa fantástica. Lo mismo que el propio rey, aquí retratado otra vez con ese rostro inamovible, también como cazador, todo ello para la Torre de la Parada. ¿Quién es el cardenal infante Fernando? Es el hermano del rey, es el hermano menor del rey, a quien habían nombrado cardenal a los 10 años, y que va a recibir la encomienda, poco después de que se pinte este cuadro, de irse precisamente a Flandes a gobernar los Países Bajos, que hasta este momento habían gobernado su tía, ¿no? La hija de Felipe II. Bueno, algunos cuadros religiosos de la época, son pocos, ¿eh? En la obra de Velázquez, sus cuadros religiosos, les he mostrado casi todos, incluido ese bellísimo crucifijo que acabamos de ver, pero también está este cuadro de San Antonio Abad y de San Pablo el Ermitaño, que es muy bonito y si tuviéramos más tiempo lo veríamos con detalle, pero sepan que en ese cuadro están representados 5 momentos distintos de la vida de San Antonio Abad, cosa que era una práctica muy común. Y luego esta muy hermosa coronación de la Virgen. Vean qué diferente la paleta de color con respecto de su paleta de color de los inicios del Velázquez sevillano. Es muy bella esta coronación de la Virgen, que además tiene una forma de corazón, ¿no? Haciendo con ello alusión al carácter materno, ¿no? de una María a la que Dios le ha encomendado a todos sus hijos, ¿no?
De esta época data este retrato de Felipe IV en Fraga. Es un retrato interesante porque este retrato lo pinta Velázquez en medio de una campaña militar. Los españoles han logrado vencer a los franceses en el sitio de Lérida y Velázquez pinta al rey tal y como estaba vestido en el campo de batalla. Lo pinta en la ciudad de Fraga, en la casa de campaña donde estaba el rey. Y es una especie de cuadro para anunciar y celebrar la victoria de los españoles. Y lo traigo a colación porque nos permite volver a ver este uso magistral de Velázquez de los efectos visuales, el cómo con esta pincelada cada vez más suelta y ágil nos regala esbozos de objetos que a la distancia se ven muy bien terminados, pero en la cercanía pues son solamente manchones, ¿no? Y eso pues habla de la genialidad del pintor. Otro famoso cuadro mitológico, que es este Marte, que es un Marte muy, muy particular, ¿no? Porque a Marte, imagínense, el dios de la guerra, pues siempre se le retrata joven, fuerte, con una gran autoridad y en medio de la acción, ¿no? Imponiéndose sobre sus enemigos. Y en cambio aquí lo vemos viejo, arrugado, medio vestido, sobre una cama deshecha, con su armadura tirada en el piso, su yelmo en la cabeza, pero en un conjunto pues que es enigmático, ¿no? Y es una manera, otra vez, disruptiva del propio Velázquez de presentar a Marte, ¿no? Y pues hay muchas interpretaciones súper interesantes. Este también lo pintó para la Torre de la Parada. Este es uno de los retratos de los enanos de los que habíamos hablado, don Sebastián de Morra, eh, bueno, pues es también uno de los cuadros muy famosos de Velázquez, ¿no? Donde a todos estos los pintaba como eran, sin ninguna pretensión de idealizarlos ni de dignificarlos, ¿no? Y entonces aquí vemos pues la rica vestimenta que le correspondía al enano por ser miembro de la corte y al mismo tiempo un rostro triste de una persona que pues, es celebrada por su deformidad, o al menos así es como era visto, ¿no? Y entonces hay un elemento aquí de contradicción interesante que hacía el cuadro pues muy sugerente y por eso le gustaban tanto a Felipe IV. Este lo pintó para el Palacio del Buen Retiro. Este es el único desnudo que se conoce o en todo caso sobrevive de Velázquez. Está en la National Gallery en Londres, una Venus en el espejo. Hay quien debate si realmente lo pintó en Madrid antes de su segunda incursión a Italia o si lo pintó en Roma. Incluso se dice que probablemente la modelo fue la madre de un hijo ilegítimo, bastardo, que tuvo estando en Roma y del que se sabe porque hay un acta notarial en la que él dispone que se le asigna una cantidad de dinero para asegurar el mantenimiento de ese hijo suyo. Ahorita vamos a hablar de esa segunda estancia en Roma. Pero bueno, el punto es que pues, un desnudo en la España de Velázquez en el siglo XVII pues era posible motivo de escándalo, sino de férrea sanción. No hay gran uso del desnudo en la época. Es uno de los cuadros en los que mucho tiempo después Goya se va a basar para pintar su maja desnuda. Un cuadro espléndido, ¿no? También con un uso del color muy particular. Vemos a Venus con su hijo Cupido, este hecho de que, ok, pintar desnudos está mal, entonces nos la pone de espaldas, pero nos pone un espejo para que veamos su rostro, ¿no? Piensen otra vez, ahorita que veamos el espejo en las meninas, este uso del espejo interesante, ¿no? Lo mismo que lo que ya habíamos dicho cuando Marta y María. Con una pincelada excepcional, ¿no? Donde la pincelada es de una suavidad maravillosa y todas estas curvas que forman el cuerpo y la espalda, la cintura de Venus, pues le dan también un dinamismo maravilloso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues una enorme dignidad, ¿no? Bueno, vienen años difíciles. La década de los 40 son complicadísimos tanto para España como para Velázquez. En 1640 se levantan en armas Cataluña y Portugal, que están cada vez más inconformes con las políticas del conde duque de Olivares, cosa que eventualmente en 1643 provoca la salida del propio conde duque del poder. Va a morir un par de años después,
en la locura, ¿no? Imagínense un hombre que controlaba todos los hilos del poder en España, lo pierde y se vuelve loco, ¿no? En 1644 muere Pacheco, Francisco Pacheco, su suegro, maestro y biógrafo, lo cual es un golpe muy fuerte para Velázquez. Y en 1644 muere la reina. Y no solo ello, sino que 2 años después, prácticamente en el mismo día que su madre, pero 2 años después, muere el infante Baltasar Carlos de la viruela. Entonces, pues son años muy complicados para España y para el propio Velázquez. Y en medio de ello, decide irse otra vez a Roma. Y el tiempo ya no nos da para entrar en mucho detalle, pero sabemos que en Roma va en esta ocasión con encargos del rey. El rey le pide que compre obras, tanto pinturas como esculturas, y le pide también que contrate a pintores italianos para que vengan a pintar los palacios del rey en España. Y a eso va a dedicar la mayor parte de su tiempo Velázquez. No obstante, logra separar algo de tiempo también para seguir pintando. Y en Roma se le va a celebrar como un gran pintor. Es admitido en la Academia de San Lucas, que era la Academia de Pintores de Roma, y también en un grupo muy selecto que se conocía como la Congregación de los Virtuosos, que tenían la prerrogativa de que en la fiesta de San José, es decir, el 19 de marzo, podían colgar un cuadro de ellos en el Panteón de Agripa, en la antesala del Panteón de Agripa. ¿Y por qué era eso tan significativo? Porque en el Panteón de Agripa estaba enterrado Rafael Sanzio, que era considerado como, en ese momento, pues el más grande de los pintores del Renacimiento, o uno de los más grandes. ¿Y cuál es el cuadro que pinta Velázquez para poder colgarlo en el Panteón de Agripa? Uno de sus cuadros más sorprendentes, Juan de Pareja, que es un esclavo que era de su propiedad. Diego Velázquez era dueño de Juan de Pareja. Lo había comprado como esclavo para que lo ayudara en las tareas cotidianas de su taller. Y a escondidas, Juan de Pareja se había convertido en pintor. De estar conviviendo cotidianamente con el maestro, había aprendido a pintar. Y para sorpresa de Velázquez, un día se topa con que el Juan de Pareja ya no nada más era esclavo, sino que era pintor. Y en preparación de un reto que él mismo se impone, que era pintar al Papa, que en este momento era Inocencio X, en preparación decide pintar este retrato y exhibirlo en una fecha muy importante donde toda la crema innata de la sociedad romana iba a pasar por el Panteón. Y bueno, para ellos es una sorpresa enorme. Les decía que les iba a leer un pedacito de la biografía, ya no hay tiempo, pero en su biografía de Velázquez, Antonio Palomino cuenta cómo para Velázquez a Juan de Pareja, que todavía era su esclavo, junto al cuadro, para que la gente los pueda comparar. Y Antonio Palomino decía que la gente no sabía cuál hablarle, ¿no? Un poco para exagerar el hecho de que llamó muchísimo la atención la fidelidad con la que había retratado al modelo. Se sabe, porque consta en acta notarial, que poco tiempo después, meses después, todavía estando en Roma, Velázquez le confiere la libertad a Juan de Pareja, ¿no? Y bueno, pues todo aquello conduce a la oportunidad de pintar el retrato de Inocencio X, uno de los retratos más famosos de la historia. Inocencio X, un hombre iracundo, con una enorme ambición, un hombre que llega al trono papal a los 70 años de edad y que aquí es retratado con esa personalidad férrea, vean el rostro, es una cosa maravillosa. Y al mismo tiempo vean cómo porta en la mano izquierda, perdón, un papel que tiene la firma de Velázquez. Y lo que se especula es que Velázquez le pinta este cuadro al Papa y aprovecha la oportunidad para pedirle que en su momento apoye el que él pueda ser nombrado noble, miembro de la Orden de Santiago. ¿Se acuerda? Porque Velázquez, para poder ser nombrado noble, tenía que probar que sus antepasados habían sido nobles, cosa que no consigue, y tiene que probar su limpieza de sangre, el hecho de no tener antepasados judíos, y tampoco lo consigue. Y entonces necesita una excepción del Papa, y se la va a conferir precisamente Inocencio X. Y eso es lo que le permite a Felipe IV el poder darle a Velázquez
el título de noble. Bueno, finalmente, la última etapa de su vida, regresa a Madrid en 1651. El rey, y así consta en varias cartas dirigidas a embajadores o a confidentes del rey, le está escribe y escribe y le dice, ya regresa, hay trabajo para ti aquí. Y Velázquez tarda mucho en regresar. Finalmente, en mayo de 1651, sale de Génova rumbo a España, y cuando llega a España, se topa con que hay nueva reina. El rey se ha casado por segunda vez, ahora con la reina Mariana de Austria. Y con Mariana de Austria va a tener 6 hijos, de los cuales solamente viven 3. Margarita Teresa, bueno, esta es María Teresa, la hija del primer matrimonio, porque aquí estamos viendo cómo Velázquez hace una siguiente tanda de retratos reales y hace varias copias de los mismos, porque estos retratos son enviados a toda la corte, a las cortes de Europa, en particular, por ejemplo, con la figura de la infanta María Teresa, pues ya está en edad casadera, y entonces hay que colocarla, y por lo tanto sus retratos se mandan a todas las cortes europeas. Un detalle muy hermoso de este cuadro que está en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, vean cómo el tocado que tiene decorando su cabello está hecho de mariposas, ¿ya las vieron? Y vean cómo las mariposas culminan en una mariposa real en la parte superior. Una cosa muy especial y es muy bonita, es un cuadro muy, muy bonito. Pero bueno, decía que con la nueva reina tienen 6 hijos, de los cuales viven 3. Esta es una de ellas, la infanta Margarita. Eh, y tienen otro hijo, y la infanta Margarita es precisamente la que está retratada en las Meninas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en las Meninas? Otra vez vemos este juego de distintos planos de la realidad, además con la complejidad añadida de que el propio Velázquez se retrata a sí mismo en el cuadro, pintando un gran cuadro. Las Meninas es un cuadro enorme, de 318 centímetros por 276 centímetros. Entonces se especula, ¿qué está pintando el rey? Pues hay quien dice, pues que, perdón, ¿qué está pintando Velázquez? Pues hay quien dice que está pintando la propia escena que estamos viendo aquí, entonces sería un cuadro sobre el cuadro, o que Velázquez en realidad está pintando un retrato que no existe de el rey y la reina. Aquí vemos al rey y a la reina reflejados en este espejo de la parte posterior de la habitación. Vemos aquí a la infanta, vemos a sus damas de compañía, a la religiosa encargada de su educación, a otro de los empleados de palacio, a uno de los funcionarios que estaban al servicio de la reina, y vemos a estos 2 figuras adicionales, incluida esta enana, otro perrito de esos que le encantaban a Velázquez, y vean la ternura de la mirada de la infanta Margarita, que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, las Meninas lo sabemos, ¿no? Es un cuadro complejísimo, interesantísimo, y ahí vemos precisamente que está retratada la infanta. Nos falta el cuadro de Felipe Próspero, el segundo de los hijos del rey en su segundo matrimonio. Con ese vamos a terminar. Pero cronológicamente, antes de pintar el cuadro más famoso de Felipe Próspero, Velázquez pinta este, que es otro de sus 3, 4 grandes cuadros, Las Hiladeras, también conocida como la fábula de Acné. Es un cuadro grande, bello, que está en el Prado, que durante siglos se pensaba que era nuevamente un cuadro que retrataba una escena de la vida cotidiana. Mujeres que estaban conversando mientras están trabajando en un taller, hilando, pero investigaciones posteriores, leyendo cómo estaba catalogado este cuadro en antiguos catálogos de la colección real, llegaron a la conclusión de que en realidad el tema del cuadro está aquí atrás, donde vemos separados por estos 2 escalones a un grupo de 3 mujeres de sociedad, 3 damas, que están contemplando estos tapices en la parte posterior, donde se está retratando una antigua historia mitológica, que es, pues, en realidad constituye una especie de gran advertencia en materia política. Vemos a la diosa Atenea, que está con este gesto imponente, la mano levantada, imponiéndole una sanción a una mujer de nombre Aracne,
que la había retado en una competencia para ver cuál de las dos podía hilar mejor. Y Aracne había hecho fíjense, ya tenemos en el primer plano las hilanderas, en el segundo plano las damas, en el tercer plano Atenea y Aracne. Y en el cuarto plano atrás está el tapiz que había tejido, dentro del tapiz, el tapiz que había tejido Aracne, que representa al rapto de Europa, otra famosa narración mitológica. Y entonces Aracne, humana, había desafiado a Atenea hilando un tapiz más hermoso que el que Atenea había podido hacer. Y entonces Atenea castiga a Aracne convirtiéndola en una araña y condenándola a tejer toda su vida las telas que tejen las arañas. Esa es la antigua historia. Ahora, por lo tanto, este cuadro que aparentemente era una escena de la vida cotidiana, en realidad es una advertencia para aquellos que osen pensar que son superiores a la autoridad, ¿no? Es una reivindicación del poder del rey. Y el rey lo cuelga en sus alas, ¿no? Para que la gente sabedora de estas historias, pues vean en ello una advertencia. Si tú crees que eres superior a mí, como Aracne creyó que era superior a Atenea, pues vas a sufrir las consecuencias que la propia Aracne sufrió. Y decíamos, ¿no? En uno de los últimos cuadros que pinta Velázquez en su vida, el infante Felipe Próspero. Muerto Baltasar Carlos, este segundo hijo varón, pues es la gran esperanza de la corona. Y vean, este retrato es bellísimo, el rostro del niño pues es encantador, y vean cómo está cubierto de amuletos, varios de ellos cascabeles y campanas, para hacer ruido y evitar que la gente pudiese afectar al niño con el mal de ojo. La creencia era que para transmitir el mal de ojo y dañar de esa manera al niño había que mirarlo fijamente durante un tiempo prolongado. Y si el niño portaba implementos que hacían ruido, eso distraería al que quisiese dañar al niño. Y por eso está vestido de esta manera. Es una cosa deliciosa, ¿no? Y el detalle de este hermosísimo perrito que está a su izquierda. Recordemos como, ya lo hemos dicho, Velázquez adoraba a los perros y los retrataba con un primor extraordinario. Lo vimos en esos retratos de la Torre de la Parada, lo vimos en Las Meninas, lo vemos aquí. Tristemente, Felipe Próspero fallecerá y el que sucederá a Felipe IV es su tercer hijo, Carlos II, el hechizado, que va a ser el último de los Habsburgo, y cuya muerte va a dar origen a una guerra de sucesión que implicará a manera de solución la llegada de los Borbones a España. Bueno, llegamos al final de la vida de Velázquez. En 1660 acompaña al rey a la frontera entre Francia y España para entregar a su hija, María Teresa, la hija de su primer matrimonio, como futura esposa de Luis XIV. Y lo hace en esta islita que ven arriba a la izquierda, que se llama la Isla de los Faisanes, que al día de hoy es un lugar interesantísimo, porque la Isla de los Faisanes está justo a la mitad de un río que divide a Francia, del lado izquierdo, de España, del lado derecho. Y al día de hoy, durante 6 meses en el año, esa isla es territorio francés y los siguientes 6 meses es territorio español. ¿Qué cosa, no? Y en aquel entonces, este tipo de islas se utilizaban para hacer este tipo de entregas. Una reina, una infanta española es llevada a un territorio neutro. Aquí vemos una imagen de la entrega de la infanta María Teresa a su prometido, Luis XIV, el 7 de junio de 1660. Y entonces en esta islita se construyó un hermoso pabellón, ahí lo vemos en el retrato. Ese pabellón lo diseñó y lo construyó Velázquez. Velázquez también hizo muchas obras de decoración de palacio, era parte de sus encargos. Por ejemplo, él fue el que diseñó la cripta en la que yacen todos los Habsburgo en el Escorial. Pero bueno, diseñó este pabellón y ahí es donde el rey, Felipe IV, entrega a su hija al rey al rey de Francia, Luis XIV, al rey Sol, ¿no? Y el punto es que Velázquez regresa de este viaje agotado.
y pronto enferma de la viruela. Y finalmente no se logra recuperar y fallece a los 61 años de edad el 6 de agosto de 1660. Y es enterrado en la iglesia de San Juan Bautista en Madrid, una iglesia que ya no existe, que fue derruida. Y en el lugar donde antes estaba la iglesia de San Juan Bautista, hoy está esta plaza, la Plaza de Ramales. Y entonces se cree que es debajo de esta plaza que yacen los restos de Diego Velázquez. ¿Se imaginan eso? El más importante de los pintores españoles, y los propios españoles no saben dónde está enterrado. Pero donde sí sabemos que lo podemos encontrar es en el Museo del Prado. Y por lo tanto, esta es la entrada monumental al Museo del Prado, donde está esta bellísima escultura del propio Velázquez. Vean cómo, al igual que en las Meninas, porta la cruz que lo señala como miembro de la Orden de Santiago. Y lo vemos ahí, pues, con sus pinceles y con su paleta de colores, ¿no? Y pues ya decía, ¿no? Que es en el Prado donde podemos encontrar este grande de la pintura, tipo extraordinario. Hasta luego.